Hola, bendecimos a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos. Muchas gracias por tu tiempo. Le ruego a Dios que Él nos bendiga, que Él nos permita seguir aprendiendo en esta ocasión como en las anteriores. Gracias por tu tiempo. Y hoy vamos a darle continuidad al tema que estamos leyendo y estudiando. Yo te he dicho, básicamente aquí vamos dando como una guía de pasajes, de principios, y te he estado invitando a que tomes el tiempo para volver a repasar, volver a leer, estudiar de manera personal, porque estoy seguro que Dios te seguirá llevando a cosas mayores. Hoy particularmente vamos a hablar, estamos hablando de las bases de nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de una palabra que a mí me parece que es muy importante, muy importante. Ya te decía yo antes que la salvación yo la veo como un paquete enorme, impresionante, y dentro de ese paquete hay muchísimos regalos que son hermosos, son preciosos y tienen una trascendencia impresionante y por supuesto muy importante. Y hay que conocerlos, hay que comprender bien el por qué la Biblia habla de lo que habla precisamente. Hoy vamos a hablar de la propiciación, porque esa verdad de la propiciación es una verdad sumamente importante. Saben que la palabra propiciación significa básicamente dos cosas. Significa la satisfacción de la justicia de Dios y significa el apaciguamiento de la ira de Dios. Y por supuesto ambas están relacionadas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se apacigua la ira de Dios? Pues cuando la justicia es plenamente cumplida. Cuando hay un cumplimiento completo de la justicia, la ira de Dios se apacigua. Y quizás de pronto alguien pudiera ya estarse preguntando, ¿pero acaso Dios se enoja? ¿Acaso Dios tiene ira? Y bueno, yo creo que es importante que comprendamos las cosas desde el origen mismo para que comprendamos cuáles son las cosas que entristecen el corazón de Dios. Así como hay muchas cosas que entristecen tu corazón o nuestro corazón, hay muchas cosas que entristecen el corazón de Dios. Vamos a leer varios pasajes, que esa es otra dinámica que seguramente ya te diste cuenta que estamos siguiendo. Estar leyendo pasajes, y hay que tener paciencia, por supuesto, para ello. Vamos a leer el primer pasaje, Romanos 3, 21 al 27. Recuerda, estamos hablando de la propiciación. Dice este pasaje, Romanos 3, 21 al 27. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Noten,
se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay que comprender por qué es necesaria la salvación y por qué es además necesario que en ese acto de la salvación estén cumplidas o cumplidos todos los requerimientos que son necesarios e indispensables para que la salvación sea una realidad cabal, completa en nuestras vidas, en nuestra alma. Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Jesucristo o Cristo Jesús, dice, fue puesto por Dios como propiciación, es decir, como aquel que apacigua la ira de Dios y como aquel que satisface completamente la justicia de Dios. Lean conmigo el Salmo 7:11. Noten cómo dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si alguien se está preguntando, pero ¿por qué Dios está airado con el impío o contra el impío todos los días? Hay que ver la fuerza con la cual comienza, o la verdad con la cual comienza este versículo. Dios es juez justo. Dios no se enoja nada más por enojarse. Dios no actúa, digamos, de esa forma de enojo, de molestia, solo porque sí. No es un arrebato incontrolado o a capricho. Dice la Escritura que Dios es juez justo. Es juez justo. Fíjate cómo dice primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y luego vuelve a decir, el justo. Es muy importante que comprendamos que el término propiciación está conectado íntimamente con esta verdad de la justicia. Y dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recuerda, la salvación es para todos. Recuerda la universalidad de la salvación, y recuerda que la salvación tiene que ver con la totalidad del hombre. Pero también permíteme leer contigo todo el capítulo de Hebreos 8, porque es muy interesante ahí, muy bonito, por supuesto. Dice el capítulo 8 completo. Vamos a tener la paciencia y la calma de ir leyendo este capítulo, Hebreos 8. Dice la Escritura así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y noten cómo dice versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando se manifiesta entonces la verdad de la propiciación, hay un hecho que es por demás impresionante o sumamente importante, porque cuando queda cumplida o cumplida la justicia de Dios, entonces ya no hay injusticia. Y si ya no hay injusticia, entonces vamos a ver la acción de Dios o la obra de Dios como lo dice este versículo 12. Dice que nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Termino el versículo 13 y dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora leamos Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Noten cómo plantea o pone en el escenario a aquel tipo de personas que confían en sí mismos como justos. Otra vez, el tema es la justicia. Y dice, versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, ese hombre publicano entendía perfectamente bien que cuando el hombre está bajo una condición de pecado, entonces uno se enfrenta contra la ira de Dios, el enojo de Dios. Y entonces ese hombre entendía que necesitaba la misericordia de Dios, necesitaba la justicia de Dios en su corazón, porque de otra manera él seguiría sintiéndose indigno, como lo dice aquí. Y dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel que reconoce que necesita la provisión de Jesús, aquel que reconoce que necesita la inocencia de Jesús, la justicia de Jesús sobre sí, para entonces poderse presentar delante de Dios. Esto es muy, muy interesante, y estoy solamente comentando de una forma así muy, muy rápida. Básicamente estamos leyendo los textos, pero es muy, muy interesante porque si se percataron en la lectura que hicimos en el capítulo 8 de los Hebreos, el escritor a los Hebreos habla de la organización del tabernáculo como es presentada en el Antiguo Testamento. Y hay que comprender que el tabernáculo era el santuario que se podía mover con mucha facilidad para los israelitas durante todo ese
tiempo que pasaron en el desierto. Hay que leer ahí el Éxodo 25, 26, 27. Y hay que comprender que dentro del tabernáculo dice la Escritura que estaba el arca del pacto, que incluía el propiciatorio. El arca del pacto era el cofre que contenía las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, y era quizás el objeto más sagrado dentro del tabernáculo, y por supuesto después más adelante dentro del templo de Jerusalén, que fue colocado, ustedes lo saben bien, en ese lugar llamado, o en la parte interior del lugar llamado el lugar santísimo. En la parte, eso es muy importante, porque en la parte superior del arca del pacto que fue puesta en el lugar santísimo, había una tapa llamada justamente el propiciatorio, sobre el cual descansaba la nube, o el símbolo visible de la presencia de Dios. Era sobre el propiciatorio, sobre esa tapa que descansaba la nube. Entonces, eso es muy interesante, porque el propiciatorio, en términos pues simbólicos, lo que hacía era que ocultaba al pueblo, es decir, la tapa lo que hacía era ocultar al pueblo del juicio que era condenatorio a causa de la ley. Es decir, cuando no se cumplía la ley, era muy sencillo. Si no se cumplía la ley, entonces había una sentencia. Y el propiciatorio, de una forma simbólica, era la tapa, ¿verdad?, bajo la cual se ocultaba entonces la falta de todo ese pueblo para no recibir una sentencia condenatoria. Ustedes saben, por lo que la Escritura nos dice, que cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre de los animales que eran sacrificados para expiación, y de esa manera se llevaba a cabo la expiación. Sobre esa sangre se derramaba sobre el propiciatorio, y entonces el propiciatorio, o esa tapa, cubría con la sangre, y era una forma simbólica a través de la cual todos los que se presentaban pidiéndole perdón a Dios, arrepentidos, eran perdonados y eran cubiertos con esa sangre. Es muy interesante, porque la definición de la palabra propiciatorio en el griego se define o se traduce como el que hace la expiación, o también se traduce como aplacamiento. Si te das cuenta, justo las 2 definiciones que hablamos al principio: por un lado, la satisfacción de la justicia de Dios, y por otro lado, el aplacamiento de la ira de Dios. Y entonces, cuando uno lee las Escrituras y uno comprende el sentido, el significado del propiciatorio, la idea principal es la idea de la remoción del pecado. Eso era lo que sucedía a través del propiciatorio. Hay 4 verdades básicas sobre la propiciación que me gustaría mucho que tú y yo aprendamos. Número 1, la idea básica del término propiciación es cubrir o tapar. Puedes leer Éxodo 25, 17 al 22. Por ejemplo, ahí dice: y harás un propiciatorio de oro fino. Dice, por ejemplo, en el versículo 18: labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dice el versículo 19, en la parte final: de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y va haciendo una descripción, ese pasaje, Éxodo 25, 17 al 22, una descripción muy interesante acerca del propiciatorio, para enseñarnos, repito, el sentido de la propiciación, que es cubrir o tapar. También puedes leer Levítico 16, versículos 13 al 16, en donde vamos a leerlo. Dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre.
Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y entonces, para no tardarnos más ahora, solamente comentaré. Te das cuenta cómo aún todo lo que tiene que ver con el propiciatorio tiene que ver con un acto de limpieza, con un acto de purificación. Por eso es que uno lee de una forma tan detallada todo lo que sucedía con los sacrificios y con el derramamiento y el esparcimiento de la sangre. A veces nos impresionamos de estas lecturas, pero hay que comprender cuál era y cuál es el sentido y la verdad que Dios nos enseña a través de ello, para no quedarnos, por supuesto, con una imagen solamente como histórica de todos estos hechos. Todo esto tiene una realidad y un impacto presente para nosotros, y es muy importante que lo comprendamos. Entonces, la primera verdad acerca del propiciatorio o de la propiciación es que comprendamos que la idea básica de la propiciación es tapar o cubrir. Número 2, la propiciación es necesaria para que seamos perdonados y restaurados. Por eso todo lo que ya leímos ahora en Levítico 16 es muy importante. Número 3, la propiciación lleva a cabo la reconciliación del amor y la justicia de Dios y da como resultado la reconciliación del hombre con Dios. Por eso es importante la propiciación. Y número 4, la propiciación, aprendamos bien esto, la propiciación destaca la gravedad del pecado por un lado y lo grande de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces uno siente que uno no ha hecho algo grave, como que a veces uno siente que uno no necesita pedirle perdón a Dios de nada porque sentimos que no hemos hecho nada grave. Pero la propiciación, cuando uno lee con el detalle, con la calma, con la paciencia que debemos hacerlo cuando estudiamos las Escrituras, uno puede comprender que todos esos actos simbólicos, todos esos eventos a los que eran llamados tanto el pueblo de Israel por un lado como los ministros, los sacerdotes, eran muy importantes para poder llevar a cabo un acto de limpieza y de purificación de sus propias vidas, por supuesto. Entonces, hay que comprender que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, sea cual sea la gravedad del pecado que tú y yo hayamos cometido, en el que tú y yo hayamos andado, Él es la propiciación por nuestros pecados. No importa el tamaño de falta, no importa si tú vienes a Jesucristo, Él es propicio. Es decir, Él es nuestra propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Repito, no importa la gravedad del pecado, no importa el tamaño del pecado, tú y yo debemos comprender que la redención de nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que cualquier pecado, cualquier expresión de pecado, y Él tiene suficiente perdón para ti. Así que si tú por algún sentimiento que has tenido en tu corazón de algo que hayas hecho, de algo que hayas cometido, te has sentido mal, te has sentido indigno, te has sentido que no mereces el amor de Dios, ven ahora al Señor Jesucristo, abre tu corazón a Él, recibe la palabra de Dios con fe y en este mismo momento recibe su perdón, recibe su gracia para que seas limpio, para que seas perdonado, te sientas perdonado y empieces a vivir como una persona limpia. Vamos a orar. Padre, yo bendigo la vida de cada persona que nos acompaña y te doy muchas gracias por esa provisión que es preciosa,
la provisión de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestra propiciación. En Él se cumple completamente la satisfacción de la justicia de tuya, del Padre. Pero también Él es, por esa justicia, por esa obediencia perfecta, Él es quien satisface esa justicia y quien aplaca entonces el enojo, la ira. Y entonces podemos comprender el hecho de ser llamados a una reconciliación. Ya no vivimos entonces más alejados o distanciados por causa de ningún pecado, sino que ahora venimos a ti reconciliados para poder tener una vida en paz contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Espero que si tú tomas los minutos y el tiempo para volver a leer con calma, espero que sigas creciendo en el conocimiento y en la comprensión de tantos regalos que hemos recibido de parte de Dios, como la propiciación. Esa es otra base de nuestra fe. Ese es otro principio básico que es base de nuestra fe, la propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, el que satisface la justicia de Dios y el que aplaca la ira de Dios. Bendiciones.